Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de opinión Democracia, lunes 22 de diciembre. Saludamos al arquitecto Fernando Carrión, experto en temas futbolísticos también. Le invitamos por algo que quizás no es nuevo, esto era Vox Populi, aunque no se han tomado los correctivos del caso. El portal digital Primicias publica un reportaje donde da cuenta que hay un colapso en la Liga Pro, deudas, amaños y la sombra del crimen organizado, y la Liga Pro ha dejado de ser un espectáculo deportivo para convertirse en un expediente de crisis en el país. ¿Qué está pasando con la Liga Pro? Hay recursos, dineros calientes del narcotráfico, contrataciones. ¿Por qué no se investiga y se profundiza esta situación? Arquitecto Carrión, muy buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo cordial a la amplia audiencia que tienen. ¿Cómo ve esta situación en la Liga Pro y estas presuntas irregularidades en el financiamiento del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol? Bueno, la Liga Pro nace en el 2018 y nace básicamente para diferenciarse del fútbol amateur. Con eso el fútbol ecuatoriano empieza a ser, por decirlo de alguna manera, bicéfalo, es decir, tener dos cabezas, una que maneja el fútbol profesional, constituido básicamente por los equipos de primera y segunda categoría, y luego la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que maneja las selecciones, todas las selecciones, el campeonato de la Copa Ecuador, todo lo que tiene que ver con las ligas provinciales y el fútbol femenino. Eso en principio se vio con buenos ojos, pero ya en el camino pues ya no fue bicéfalo, sino fue tricéfalo, porque dentro de la Liga Pro apareció una entidad externa que era la que manejaba toda la promoción del fútbol ecuatoriano, que fue la que estableció algunas directrices que hasta ahora existen, que tienen muchos problemas. Por ejemplo, el número de equipos. Cuando empezó el torneo de la Liga Pro en el año 18, eran 12 los equipos, ahora son 16. Y ahora los propios equipos están viendo la posibilidad de reducir, porque en un país como el nuestro, de 18 millones de habitantes, la cantidad de equipos pues terminó siendo un problema bastante complejo. Y la otra cosa fue la entrada de extranjeros, porque la entidad esta que transmitía los partidos buscaba mercados mucho más amplios, que en principio también sonaba como una idea interesante. Pero en la práctica lo que ocurrió es que pasamos de 4 extranjeros a 8 extranjeros, y en algunos equipos incluso con jugadores nacionalizados, de tal manera que quedaban 1, 2, 3 jugadores nacionales, y generalmente lo que se traían eran extranjeros para los puestos más claves, como esto significa arqueros, backcentros, volantes y centros delanteros, cosa que el Ecuador hoy día tiene un déficit muy grande en esos espacios. Uno de los problemas más graves que tiene este rato la selección ecuatoriana es justamente de delanteros. Entonces, en la práctica operó con 3 instituciones, pero esta institución que regía prácticamente a la Liga Pro por los recursos económicos, lo que hizo fue salirse justamente a partir de la crisis del COVID, y con eso produjo una crisis económica impresionante en el fútbol. Hay equipos que deben 60 millones, otros 35, otros que están bajando a la categoría B porque no tienen la capacidad de pago de 12 millones de dólares. En otras palabras, esa experiencia, la impresión que me ha dado, es que hizo que tengamos menos jugadores de calidad, que tengamos más equipos que bajaron también la calidad del fútbol ecuatoriano, y lo más complicado es que entremos en una lógica de una crisis económica permanente de al menos los equipos más importantes del país. ¿De dónde nace cómo determinar
propósito cuando se habla de vinculación a dineros ilegales, Fernando? Bueno, aquí viene la segunda cosa, que es algo externo al fútbol, que es la penetración de recursos económicos justamente para financiar estos grandes déficits que está produciendo. Y aquí da la impresión, al menos, que habrían dos posibilidades. Una no es una cosa mía, sino del propio embajador de los Estados Unidos, Kirkpatrick, que hace aproximadamente 3-4 años ya dijo que hay que tener mucho cuidado con el deporte más popular que hay en el Ecuador por la presencia de recursos externos, en otras palabras, de lavado proveniente del narcotráfico. Y algo que es relativamente nuevo también es el tema de las apuestas. Y esto pues tiene presencia institucional en los clubes, pero también tiene presencia en los árbitros, tiene presencia en los jugadores, tiene presencia en los hinchas y sin duda también en las directivas. De tal manera que hoy día el fútbol ecuatoriano tiene una contaminación, llamémosla así, muy clara, muy explícita alrededor del narcotráfico y alrededor de las apuestas. Ahora, este 2025, como publica Primicias, más que grandes partidos en el campeonato, fue la aparición de nuevas figuras. No hubo ni figuras nuevas ni estadios llenos. Este año quedará marcado por la crisis total, el amaño de partidos y la irrupción del crimen organizado. Es decir, ya está metido esto en el fútbol ecuatoriano. La impresión que yo tengo es que es justa la noticia esta de Primicias. Yo creo que eso es absolutamente evidente. Y aquí incluso tenemos problemas legislativos, porque no tenemos una tipificación de los delitos alrededor, por ejemplo, del amaño de los partidos o, por ejemplo, alrededor de lo que significan las apuestas deportivas. Y una cosa adicional, el financiamiento del fútbol ecuatoriano está hecho precisamente a partir de una de estas empresas que ni siquiera son ecuatorianas, a pesar del nombre que tenga, sino que son globales. Y muchas de ellas incluso ni siquiera son legalizadas, porque aparecen simplemente con este desarrollo de la tecnología en la nube, con ciertas plataformas, y con eso tienen presencia pues en gran parte de los países de la región e incluso yo diría del mundo. Y se apuestan cosas que son muy distintas a lo que se apostaba antes con los pronósticos deportivos, porque el pronóstico deportivo era más bien un llamado de atención a los hinchas para que apoyen a sus equipos. Entonces, lo que se planteaba era básicamente cuánto quedaba el partido, quién ganaba el partido, y eso era, alrededor de eso iba la apuesta. Hoy día ya no tiene nada que ver con eso, sino, por ejemplo, si van a haber expulsados, si van a haber penales, cuántos corners van a haber, etcétera. Es decir, que ya no tienen nada que ver con el resultado del partido, con la afición que tiene la gente, y simplemente lo que se busca es atraer a las personas para que hagan estas apuestas. Ahora, ¿y es posible el control económico o ha resultado un mito, como refleja este reportaje que dice una de las banderas de la actual gestión de la Liga Pro ha sido el control económico? Cada que puede, Miguel Ángel Loor repite que hay controles, capacitaciones y gestiones para que los clubes se vayan saneando, pero en la vida real esto no ocurre. En absoluto, porque además aquí hay un tema clarísimo. La Liga Pro es manejada por los presidentes de los clubes. En otras palabras, eso ha conducido a que por mayoría se lleve a cabo prácticas que son poco transparentes. Y eso mismo ha hecho que, por ejemplo, el fútbol mundial tenga el fair play financiero desde hace mucho tiempo y no sea capaz de introducir esto dentro del fútbol ecuatoriano. Producto de esa situación es justamente lo que estamos viviendo este rato. Hay algunos elementos que han sido efectivamente incorporados, como si no se paga a los futbolistas, si no se paga las deudas, etcétera, se puede perder puntos y se puede perder categorías, que ese es el caso del Nacional.
pero esas son medidas ex post, es decir, no se hace el seguimiento exacto a lo que ocurre con los clubes. Y aquí, claro, el presidente de la Liga Pro siempre sale y dice que eso se hace, pero si es que eso se está haciendo, los resultados no se están mirando. Y se acaba de reelegir al propio presidente de la Liga Pro, lo cual nos garantiza que va a seguir en la misma situación, porque eso es muy complicado. Ahora, Miguel, lo que ha pasado también es que el financiamiento ha cambiado de la lógica de la presencia en los estadios, que ese era el ingreso principal que tenían, la taquilla, al ingreso que proviene de las ventas de los derechos de televisión, que hoy día son manejados monopólicamente por la Liga Pro, y ahí se distribuye bajo ciertos criterios a todos los clubes. La baja presencia de los aficionados es absolutamente evidente, porque hay muchos equipos que no son ningún atractivo. Y entonces eso hace que se baje. Y también la modalidad del campeonato que se ha hecho. Por ejemplo, en este año nosotros supimos perfectamente quién iba a ser el campeón nacional, y a lo sumo lo que se disputaba era el vicecampeonato. Entonces eso le eliminó las posibilidades de que la gente se enchufe en el campeonato. Y lo mismo el hecho de ya no tener jugadores referentes, porque los jugadores vienen de afuera y un jugador referente no se hace de un día para otro. Los jugadores referentes se hacen con procesos. Y ahí estamos teniendo problemas. Por ejemplo, el caso del Independiente, que yo creo que es el modelo más interesante, porque tiene más o menos 10, 12 años de existencia y ha vendido más de 40 futbolistas, es decir, un promedio de casi 4 futbolistas por año. En otras palabras, los jugadores que el Independiente logra formar los vende incluso muy jóvenes, de tal manera que no terminan por convertirse en referentes. Y eso hace que el fútbol pierda muchísimo atractivo. Pero esta es una lógica del mercado global del fútbol, que hace que hoy día los futbolistas que se venden deben tener menos de 17 años. Y entonces generalmente estos futbolistas terminan consolidándose fuera de sus equipos y en lugares muy distantes, donde incluso uno termina por adherirse a los equipos a donde van estos futbolistas, porque terminan siendo referentes también, y uno es hincha del Barcelona, del Real Madrid, de los equipos alemanes, de los equipos italianos, belgas, etcétera, porque ahí juegan nuestros jugadores. Y eso hemos perdido la presencia de el aficionado en las canchas. Ahora, en el manejo económico, ¿cómo enfrentar esta debilidad? Como dice este reportaje, los presidentes de los clubes siguen manejando los equipos como pueden, se endeudan más de lo que deben, crean huecos financieros que en muchos casos ya son imposibles de cubrir. Un ejemplo, como dijo ya Fernando Carrión, el Nacional, un problema crítico de la Liga Pro, un club que pasó de ganar títulos, el único vitrino, y de ser la cantera del fútbol ecuatoriano, a perder la categoría administrativamente por no poder pagar deudas que superan, se menciona, $7 millones. No, el caso del Nacional es un caso excepcional y que es propio del fútbol ecuatoriano, porque el fútbol argentino, por ejemplo, es un fútbol barrial, el brasileño también. Pero el fútbol ecuatoriano es bastante institucional. Y cuando digo eso es porque tenemos las universidades que tienen sus equipos, por ejemplo, la Católica, la Liga, que es mi equipo, el Emelec, que proviene de una industria eléctrica norteamericana, y así sucesivamente. Y en ese sentido han estado 2 equipos vinculados a la fuerza pública, como el caso de Espoli, que ya prácticamente se acabó, descendió, y el caso del Nacional, que va en esa línea. Ahora, ¿qué es lo que pasó con el Nacional? La crisis del Nacional no tiene nada que ver con la Liga Pro, por lo menos de forma directa, sino por medidas de gobiernos nacionales anteriores que decidieron, por ejemplo, para confrontarse con la Cámara de Comercio de Guayaquil, eliminar lo que se dijo en aquella época, todas estas estructuras gremiales que eran del siglo pasado. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Se acabaron las cámaras, se acabaron los colegios profesionales
Y en ese sentido se acabó el Nacional. Claro, fue el gobierno de la Revolución Ciudadana que dijo ya no, que no haya los recursos de Fuerzas Armadas de ayuda para el Nacional. Un gran club como fue Nacional. Exactamente, porque ahí lo que se dijo es que esto no puede ser financiado de forma obligatoria por todos los miembros de las Fuerzas Armadas. Y entonces ahí se cayó el Nacional, y esto ya tiene algunos años, justamente los años en que el Nacional fue perdiendo fuerza, fue perdiendo presencia en el fútbol ecuatoriano, y hoy día ya va por la segunda baja de categoría. En definitiva, arquitecto Carrión, el control económico no sirve. Lo que dice la Liga Pro, lo que dice el señor Loro, no sirve el control. No, porque en realidad no existe, es lo que yo decía hace un rato, el fair play financiero no existe, porque está manejado directamente por los interesados, por los clubes. Y tenemos clubes, como decía hace un momento, que deben $60 millones. Y claro, para obtener $60 millones y pagar eso en un año es absolutamente imposible, porque son equipos que cuestan más o menos la tercera parte de eso. ¿Por qué? Porque hay una demanda de los seguidores, hay una demanda de su presencia, de su marca, etcétera, etcétera. Y entonces esto ha hecho justamente que empiece a contaminarse con recursos que provienen de fuera del fútbol. ¿Y cómo salir de las deudas? Porque el Nacional no es el único equipo, y otros que tienen que no cumplen, les deben 4, 5, 6 meses a los futbolistas. ¿Cómo salir de estas deudas millonarias? No, justamente el día que tuvimos el desgraciado fallecimiento de este jugador de Barcelona, pues salió una carta del presidente del Barcelona incriminando a sus futbolistas por las actividades que vienen desarrollando, y porque pues llegó a un extremo interno la crisis, porque no les habían pagado 4 meses. Imagínense, Mario Pineida, que fue asesinado. Exactamente. Y lo mismo pasa con Emelec, que tampoco les han pagado. Y ayer, por ejemplo, llegaron a jugar sin haber entrenado. Entonces, esta falta del financiamiento, esta lógica económica del fútbol está conduciendo a problemas efectivos en términos económicos. Por ejemplo, el Barcelona ayer pierde con el Independiente, y jugó bien el Barcelona, no se puede decir que no, pero ha tenido una caída muy fuerte este último tiempo, al extremo de que no va a poder participar en la fase de grupos de la Libertadores de América, que solo esa fase ofrece 3 millones y un poco más de recursos económicos. Entonces va a perder esos recursos. ¿Por qué? Porque ha bajado futbolísticamente. Y eso tiene un costo económico, sobre todo hoy día, porque los torneos internacionales tienen premios francamente muy interesantes. Es decir, como van las cosas, se va a profundizar el próximo año el financiamiento de los equipos, no hay recursos. Debiera haber, por un lado, autogestión, y por otro, que la Liga Pro, el señor Lord, cumpla con lo que les ofrece, pagándole puntualmente derechos de televisión, etcétera. No, yo creo que el problema se va a agudizar y en principio incluso por haber reelegido a la misma persona que ha conducido la Liga Pro bajo estas normas. Entonces el fútbol ecuatoriano yo creo que se va a ver golpeado, y aquí nuevamente vamos a tener, el caso del Independiente del Valle, que opera de forma autónoma frente a estas situaciones, y tiene un esquema, tiene un proyecto, tiene un modelo que incluso está anclándose internacionalmente, porque tiene inversiones en Brasil, en Colombia, en España, en Perú, etcétera. Y eso hace que sus ingresos no provengan por los derechos de televisión, no provenga de la gente que llega a sus estadios, y sí principalmente de la venta de futbolistas. Pero eso, como les decía hace un momento, tiene su costo, la pérdida de referentes, la pérdida de buen fútbol aquí, pero obviamente eso hace que este equipo esté, yo diría, mucho más fuera que dentro, porque tiene un vínculo global, un vínculo internacional, por la lógica del proyecto que tiene, y es el único equipo que está en esa línea, y esa es una línea que hoy día se ha ido generalizando, empezando por los equipos ingleses, que tienen inversiones en varios países, incluso de América Latina.
Entonces yo creo que aquí el único que va a estar relativamente bien es el Independiente. Indudablemente ahí está el reflejo y como decía Fernando Carrión, cómo exporta futbolistas año tras año, incluso los jovencitos, 17, 18 años. Ahora, el tema de los partidos arreglados, ¿esto no es grave a cambio de dinero arreglar ascensos, descensos en el país? Es muy grave. Ya tenemos equipos incluso que ya han hecho denuncias explícitas. El caso, por ejemplo, y doy el nombre de Libertad, porque ha actuado, yo creo que de forma perfecta. Y es un equipo que proviene de una provincia fronteriza, que es el caso de Loja, una provincia fronteriza del sur, que ha hecho bien las cosas. Tan es así que entró en el sextangular final. Pero hay otros equipos de la Serie B, Chacarita, por ejemplo, y otros más que han hecho denuncias en ese sentido. ¿Por qué? Porque están viendo que hay una presencia de estos recursos que están afectando la lógica del funcionamiento de la estructura orgánica del fútbol ecuatoriano. Y eso sin duda es absolutamente preocupante. ¿Y cuál es el papel de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en este contexto? Es lo que decía al principio, la Liga Pro se estableció básicamente para organizar el fútbol profesional. En eso la federación tiene poco que hacer, a pesar de que la Liga Pro es parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, pues las posibilidades normativas son muy, muy bajas de la federación, porque aquí los que definen todo lo que se hace son los presidentes de los clubes y, en otras palabras, el presidente de la Liga Pro, que ya ha mostrado cuáles son sus virtudes, llamémoslo así, y los problemas que eso está causando. Bueno, y de esto vamos desde el 2018, 7 años, y en lugar de mejorar, cada vez va peor, Fernando. Exactamente. Y como digo, tuvimos una etapa inicial donde ni siquiera fueron dos las instituciones que manejaban esto, la Liga Pro y la Federación, sino también otra que venía del exterior, Uruguaya, que incluso fue sancionada por la Conmebol por hechos ilegales. Una sanción muy fuerte, y a pesar de eso llegó acá. Y después ya no pudo pagar lo que se había comprometido, se fue y ahora le está poniendo un juicio a la Federación, a la Liga Pro, que si finalmente logra ganar, eso será un golpe económico a todo el fútbol ecuatoriano, y yo no sé cómo va a salir eso, pero es una demanda por recursos económicos bastante altos que, como digo, eso puede de alguna manera pues golpearle de mucha fuerza al fútbol ecuatoriano. Ahora, si la gestión de Miguel Ángel Lor, presidente de la Liga Pro, ha sido cuestionado, ¿cómo entender que la gran mayoría de clubes le reeligen como presidente con mayoría de votos? O sea, ¿cómo entender eso? Viven una crisis, no tienen recursos, exigen que les paguen y le eligen al que les incumple. Es absolutamente incomprensible, o se podría decir sí es comprensible, porque de alguna manera viene haciendo lo que los clubes quieren, y como los clubes están en esta situación, él de alguna manera refleja eso, y entonces no tenemos el fair play financiero, no tenemos el seguimiento explícito. Un equipo con 60 millones de dólares de deuda y que arma equipos de 22, 25 millones de dólares y no tiene ningún resultado, pues es muy difícil. Otros equipos con más o menos 30 millones de dólares en una situación exactamente igual, a pesar de que ha ido bajando de alguna manera su deuda. Pero eso estaba ocurriendo prácticamente, yo diría, con todos los clubes, incluso de Quito, Guayaquil, Cuenca, Manabí, etcétera, porque esa es la situación en la que está el fútbol ecuatoriano, y yo creo que es absolutamente dramática, a pesar de que hemos tenido presencias internacionales bastante interesantes, tanto en selecciones como en copas latinoamericanas. Pues yo creo que esto va a entrar en una crisis en un plazo relativamente corto. Como sugiere este reportaje de Primicias, ¿y cuál es el papel? ¿Cómo detectar y determinar si el crimen organizado está metido en esto, las apuestas y el arreglo de partidos?
No, yo creo, bueno, algo decía hace un momento, a mí me parece que aquí la Asamblea tiene que empezar a tipificar estos delitos porque desgraciadamente no están tipificados y el nivel de recursos que entran al fútbol se estima más o menos en 1.800 millones de dólares en América Latina. 1.800 millones de dólares, es decir, más que el presupuesto de Quito, del municipio de Quito. Y eso modifica sustancialmente lo que es la lógica de funcionamiento, porque ahora toca trabajar para los acreedores. Y entonces eso hace que nuestro fútbol se venga para abajo, sin duda. Y la presunta injerencia de bandas y de recursos ilegales en el fútbol ecuatoriano. No, eso es clarísimo, y no solo de recursos, sino de violencia. Este año hemos tenido 6 futbolistas asesinados y se están investigando los casos y ojalá se tengan resultados importantes para poder definir incluso políticas al respecto. En principio, ahí da la impresión que hay como tres hipótesis. Uno, sin duda, toda la lógica está de las apuestas, que eso me parece que es bastante más claro. Otro, el tema del narcotráfico. Y luego, pues, los problemas típicos de las relaciones interpersonales. Y estas 3 están operando. Ya señalo, este año han sido asesinados 6 futbolistas. Es una locura. Es el año más violento, llamarlo así, de la historia del Ecuador en términos del fútbol. Sin duda, pero sin la menor duda. Y la manipulación de partidos que incluso llegó a la Serie B del fútbol ecuatoriano. Sí, esto va básicamente por las apuestas, es lo que decía hace un momento. Ya no interesa el resultado del partido, ya no interesa que estén los hinchas de alguna manera invirtiendo, entre comillas, sus recursos económicos, sino que todos entran, incluso gente que no le interesa el fútbol. Porque cambió la lógica, ya no se apuesta por los resultados, ahora se apuesta por cualquier cosa que pueda ocurrir en un partido de fútbol, y eso no define absolutamente nada. Lo que hace principalmente es incorporar mayor demanda, llamémosle así, a esta oferta que es absolutamente irregular y que no tiene una lógica de administración explícita, transparente, etcétera, porque no están tipificados estos delitos. Y por eso es lo que señalo, que esto es lo que tendría que hacer la Asamblea. Y aquí yo creo que hay un asambleísta que tiene la responsabilidad inicial, que es el que fue ministro de Deportes, que incluso fue periodista, y que es una persona que conoce mucho del fútbol. A mí me parece. ¿El señor Guzmán? Guzmán, exactamente. Él debería ser el que empiece con este proceso y le plantea a la Asamblea pues una tipificación y una legislación para que todo este tipo de cosas pues ya tenga un marco regulatorio explícito. En definitiva, Fernando, muy complejo el panorama para el fútbol profesional ecuatoriano en estas condiciones, sí. Y con la Liga Pro. ¿Y el señor Lor? Sí, porque tenemos condiciones económicas globales, la entrada de la economía criminal es determinante. Tenemos el crimen en general, que también va penetrando el fútbol, pero por otro lado tenemos también instituciones que tienen mucho que ver con esto, como es lo que decía hace un momento, la Asamblea. Y no se diga el caso de las 2 instituciones rectoras del fútbol ecuatoriano, la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la Liga Pro, sobre todo la Liga Pro, y que debería ya darse cuenta de los grandes problemas que desde el 2018, pongámosle más explícitamente, desde el 2020 para acá, está produciendo este gran problema en el fútbol ecuatoriano que puede conducir a una crisis muy compleja, donde todo lo que hemos avanzado, tanto en la selección como en los clubes en términos internacionales, se caiga. Bien, muchas gracias al arquitecto Fernando Carrión por hablar esta situación compleja y difícil del fútbol ecuatoriano y la Liga Pro en crisis. Esta situación penosa como vive el club El Nacional, un gran equipo cuyas canteras había provisto de enormes futbolistas que fueron al exterior y a la selección ecuatoriana de fútbol. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo, Miguel, por Navidad y obviamente por Año Nuevo.
Muy amable, de igual manera. 7:13 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el expresidente de la República, doctor Yamil Maguad, y su caso. Presentó lo último en la Corte Constitucional, no ha recibido una respuesta favorable y simplemente iría a las instancias internacionales. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional.